El criterio estratégico y el criterio cultural son vitales en la elección de la pareja. Tener cuidado con el yugo desigual y tener claro qué es lo que busco en el otro son determinantes en la elección de la pareja y concluyentes para una vida matrimonial saludable. Continuemos en esta serie titulada La elección de la pareja. Café y palabra. Un podcast con Ariel Muñoz, mi papá, Y Laura, mi hija. Bienvenidos. bienvenidos a nuestro podcast Café y Palabra. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio especial para ti. Hola Lau, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, pa? Muy bien, gracias a Dios. Aquí disfrutando de este tiempo, compartiendo contigo un tema tan importante y sé que con los oyentes también, acerca de la elección de la pareja. Les recordamos que esto es una serie titulada La elección de la pareja. Y en el episodio anterior hablamos sobre la importancia del criterio estratégico y lo ampliamos hablando sobre el yugo desigual y el criterio cultural, buscando también una persona igual, no buscando un papá, no buscando una mamá, sino buscando un esposo o una esposa. Y en este episodio vamos a hablar sobre discernir la voluntad de Dios. Y ese tema o ese aspecto, Lau, es muy, pero muy importante. Porque muchas veces a nosotros nos puede pasar, bueno, yo ya soy casado, pero al que no es casado, le puede pasar que si hay alguien que le guste, esa persona que le gusta, force o quiera que ese alguien sea la voluntad de Dios. Seguro que ha pasado varias veces. Así es, y en eso pues obviamente la persona al estar forzando se está metiendo en serios inconvenientes. Entonces, discernir la voluntad de Dios en la elección de la pareja es importantísimo. Y desde este pasaje que estamos mirando, que es el capítulo 24 de Génesis, que es muy bueno, que usted que nos está escuchando y nos está siguiendo en esta serie sobre la elección de la pareja, pueda hacerle una lectura a este capítulo 24 de Génesis y darse cuenta toda la riqueza que hay allí contenida frente a la elección de la pareja. Y aquí aparece un aspecto importantísimo, y es algo que Abraham utiliza para la selección de la esposa de Isaac. Y es a quien él encarga para que vaya a hacer esa tarea. Y a mí me llama mucho la atención porque dice la palabra en el versículo número 2 del capítulo 24 de Génesis: cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: hazme un juramento poniendo tu mano debajo de mí. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Entonces, aquí encontramos la sabiduría de ese hombre mayor, la sabiduría de ese hombre, como lo dice aquí, el siervo más antiguo. Y es que si uno mira el texto, ¿a quién es quien Abraham escoge para esa tarea tan delicada? Al siervo más antiguo, al más viejo. Así es. ¿Y por qué crees tú, Lau, que fue al que Abraham escogió? Yo creo que ahí debe haber varios aspectos, ¿no? Yo creo que uno de ellos es porque conocía a Isaac. Me imagino que lo conocía desde niño, comprendía cómo era su carácter, su temperamento. Así es, las costumbres, los gustos. Esa es una decisión muy sabia que toma Abraham al encargarle esta tarea al siervo. Pero yo pienso que también hay algo que es importante, y es que si era el siervo más antiguo, había una profunda confianza. Y la sabiduría del mayor, en el caso del siervo más antiguo de Abraham, ¿cómo nosotros podemos llevarlo a la hora? ¿Cómo podemos tenerlo en este momento? Aplicarlo hoy. Bueno, pues hablo con aquellas personas que nos están escuchando y que están queriendo entrar en un noviazgo. ¿Quiénes son las personas que mejor nos conocen a nosotros? Nuestros papás, en este caso ustedes dos.
Claro. A mí. Por ejemplo, los padres. Los hermanos también. Claro, porque son las personas con las que más se comparte y con las que más nos conocen, obviamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese discernir la voluntad de Dios, escuchemos a todos aquellos que nos conocen muy bien. Y también necesitamos abrirnos a la posibilidad de que Dios nos hable algo, de que Dios nos diga algo de su voluntad a través de las palabras de otros. Aquí entra en juego un elemento muy importante y es escuchar, es oír. La madurez de, por ejemplo, en el caso de nosotros como hijos, escuchar a nuestros papás. Yo quisiera que tú contaras rápidamente lo que te pasó a ti con una exnovia con respecto a tu mamá, esa historia. ¿Verdad? Sí. Laura. Bueno, está bien. Yo tuve una novia y yo se la presenté a mi mamá. Y mi madre, que era una mujer de Dios, una mujer de oración, yo me fui y la acompañé a la casa de la novia. Y cuando yo regresé a la casa, mi madre llegó y me dijo, tenga mucho cuidado, hijo, porque ella es una mujer como loquita. Y ese fue el término que ella utilizó. No quiero ni quitar ni poner palabras. Así dijo, ella es una mujer como loquita. Y yo recuerdo que yo le dije, ay mami, pero la acaba de conocer y mejor dicho ya está hablando de esa manera. Pero lo más tremendo es que en el fondo de mi corazón yo sabía que era verdad en buena medida lo que mi madre decía. Entonces, esa es la sabiduría del mayor. Dios le ha dado a los padres una habilidad que nosotros podemos llamarla también discernimiento, en donde cuando hay un padre sano, una madre sana, unos padres espirituales y espiritualmente sanos, necesitamos tener claro esto, Dios le va a hablar a esos papás. Y por eso cuando su papá o cuando su mamá le diga a usted que nos está escuchando, hijo, tenga mucho cuidado con esa persona. Mire, a veces los padres dicen cosas como estas, es que no me gusta, esa persona no me gusta. Y a veces el hijo le responde, pero a mí sí, a mí sí y de malas. No, tener mucho cuidado, prestar atención a eso que papá o a eso que mamá está diciendo. Y digo espiritualmente sana, porque hay padres o hay madres que como no son sanos, pues no quieren que nadie se les acerque a sus hijos. Y quieren casi que tenerlos siempre ahí en la casa sin que nadie tenga la posibilidad de tener una relación con ellos. Pues eso ya no es saludable. Pero cuando hablo de padres sanos, ellos van a tener una guianza de Dios, ellos van a discernir, ellos van a ver cositas allí que uno como padre ve un poco más allá de lo físico, que es importante que el hijo pues lo tenga en cuenta y le preste atención. Algo que yo he visto en mi vida es que la voz de mis papás se han convertido en muchas ocasiones la voz de Dios. Y eso lo tengo muy claro y pienso que cuando hay precisamente lo que tú dices, padres sanos espiritualmente, se convierten también en la voz del Señor. Así es, y aquí creo que hay un elemento clave y es que hay hijos, porque no escuchan a papá, no escuchan a mamá, no escuchan al mayor cuando le dice, mira, no, por ahí no es, esa persona no veo que sea para ti, esa persona no veo que sea la persona idónea, la adecuada. Y el hijo dice, no, pues de malas, porque yo decido por mi propia vida. Hay algo que es importante entender, y es que el que no escucha palabras, escucha acciones. Así es. La sabiduría del mayor es un recurso muy valioso, pero asimismo también podemos encontrar un recurso valioso como la oración. En Génesis capítulo 24, en el versículo número 11, dice que el siervo hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Mire qué bonito. El siervo está utilizando un recurso importante que nosotros podemos también usar, y es el recurso de la oración. Note que el primero y el principio
de una relación es orar y luego actuar, no al contrario. Muchas personas comienzan una relación y después oran. No, es orar y después actuar. Porque esto se complica porque la persona ya está involucrada emocionalmente. La persona ya tiene sentimientos de por medio. Y a veces hay personas que dicen así: Señor, provee y a veces como pastor ora: Señor, abre los ojos, porque la persona está ciega. Por eso la palabra provee, para ver. Es importante que la persona pueda ver antes de decidir. Y la conclusión que uno puede sacar del recurso de la oración es: ¿quién ve mejor sino Dios? ¿Quién ve mejor sino Dios? Dios es omnisciente. Dios conoce, Dios sabe. Dios conoce la persona idónea para nosotros. Entonces, ¿cómo no usar el recurso de la oración como un elemento de apoyo? Yo pienso que hay veces las personas no usan ese recurso de la oración, quizá porque no confían en el Señor y creen que Dios es un Dios malo. Entonces, si yo oro, entonces Dios me va a dar una persona que no me va a gustar, que quizá yo en algún momento tuve ese pensamiento en decir como, pero es que sí, a mí no me gusta. Sí, entonces es como esa falta de confianza y también de conocimiento de que Dios es un Dios bueno. Y si nosotros oramos, Él nos va a responder, y nos va a responder con una persona que nos va a gustar también. Así es. Yo creo que Dios no lo va a forzar ni lo va a obligar a uno a que uno entre en una relación, y mucho menos matrimonial, con una persona con la que no hay feeling, como se dice. Por eso, una vez que la persona ore, ya puede dar el paso. Una vez la persona ora, puede correr riesgos. Obviamente, riesgos calculados, ¿cierto? Porque no es buscar en el otro perfección, sino es importante ver la intención del corazón. Y como lo dije anteriormente, lo importante en esto es correr riesgos, pero riesgos moderados. Por ejemplo, el riesgo de socializar. Uno a veces conoce personas que quieren tener una relación, un noviazgo, un matrimonio, pero no socializan. Por ejemplo, hablo de las personas que van a las iglesias, los jóvenes que van a las iglesias. Son los que más tarde llegan y son los primeros que se van. Si así no socializa, ¿cómo va a tener la posibilidad de relacionarse con otros? Sí, totalmente. Y creo que también las iglesias tienen espacios como las reuniones de jóvenes, en nuestro caso los grupos también. Son espacios para socializar y conocer. Claro. Estar abierto. Es relacionarse, tener una amistad, ir conociéndose, ir viendo las posibilidades de. Y aquí es importante uno definir estos tres aspectos. La amistad es un conocimiento superficial. El noviazgo debe ser un conocimiento profundo. Y el matrimonio pasa a ser un conocimiento íntimo. Mire qué bonito. Entonces, si nosotros desarrollamos esos tres tipos de aspectos, como es la amistad, el noviazgo y el matrimonio, vamos a ir caminando pasos sanos. Vamos a ir corriendo riesgos, pero riesgos moderados. Y Dios, basados en esto de la oración, pues nos va a ir respondiendo, nos va a ir ayudando, y Dios no nos va a mandar gente a menos que hablemos con la gente. Así es, y ahí lo vemos también precisamente en la historia bíblica sobre el siervo. El que hizo, se acercó a hablar con ella. Claro. Así es. Bueno, discernir la voluntad de Dios escuchando la sabiduría del mayor y teniendo presente un gran recurso que es la oración, nos ayudará a ser más cuidadosos y seguramente asertivos en la elección de la pareja. En la elección de la pareja, escuchar la voz de Dios y de quienes nos conoce servirá de guía para discernir la voluntad de Dios con esa persona que elegimos. Y antes de terminar, con respecto a ese primer punto, no solo los papás, no solo los hermanos, sino también los pastores y los líderes son personas que nos pueden ayudar también a hacer la voluntad de Dios, seguro que sí. Así es, para nosotros fue un gusto poder compartir con ustedes este episodio de Café y Palabra en esta serie La elección de la pareja. Espero que les haya bendecido, que les edifique para usted y también pueda recomendarlo para alguien.
en este caso principalmente para aquellos jóvenes